Imaginen por un momento eso. ¿Qué pasaría si el alma de un país se debatiera acto tras acto en una batalla entre el puro entretenimiento y el arte más rompedor? Pues miren, algo así fue exactamente lo que pasó en el siglo XX con el teatro en España. Así que sí, vamos a sumergirnos de lleno en esta crónica de dos escenarios. Una historia que, la verdad, es fascinante. Habla de tradición, de rebelión y el final de la búsqueda de una identidad. Todo sobre las tablas de un escenario. A ver, esta es nuestra hoja de ruta. Primero, la crónica de esos dos escenarios. Luego nos metemos en el acto 1, el comercial. Acto 2, la rebelión artística. Veremos qué pasa después de la guerra en el acto 3 y para terminar, un pequeño bis sobre el teatro actual y todo su legado. ¡Vamos allá! Aquí empieza todo. El punto de partida es, de verdad, un choque de trenes. A principios del siglo XX, el teatro en España, bueno, estaba partido en dos. Dos mundos que iban cada uno a lo suyo y que casi ni se miraban. Y la división no podía ser más clara, ¿eh? Por un lado, a ver, teníamos el teatro comercial. Su objetivo, entretenimiento puro y duro. Y claro, ganar dinero. Con tramas sencillas, que todo el mundo entendía, reflejando los valores tradicionales. Un teatro para las masas. Y luego, en la otra esquina, el teatro innovador. Su objetivo, totalmente distinto. Experimentar, criticar, con estructuras complejas, simbólicas, que hacían pensar, cuestionaban las normas y se dirigían a una minoría. Eran, pues eso, la noche y el día. Vale, vamos a empezar por el acto 1, el escenario comercial. Y es que hay que empezar por el gigante, ¿no? El que de verdad llenaba las salas y dominaba las carteleras. Era un teatro, digamos, conservador, muy del gusto de la época. Y oye, le daba al público justo lo que quería ver. Este éxito tan masivo se apoyaba básicamente en tres grandes pilares. Primero, el drama burgués, esos análisis elegantes de los líos de familia y los conflictos morales de la clase alta. Segundo, el teatro costumbrista, que era el retrato con mucha guasa de la vida de todos los días. Y tercero, el drama modernista en verso, con obras súper solemnes que glorificaban el pasado imperial de España. Tres fórmulas que al final buscaban lo mismo, el éxito de taquilla. Y claro, esto tenía sus estrellas, sus maestros de ceremonias. Ojo que hablamos de gente como Jacinto Benavente, que se llevó un premio Nobel en el 22, casi nada, por sus dramas burgueses. O Carlos Arniches, que era un genio del costumbrismo. También estaba Pedro Muñoz Seca con su, bueno, ahora veremos, su Astracán. Y Eduardo Marquina, el rey del drama en verso. Unos auténticos cracks de lo comercial. Justo el astracán. ¿Y qué era esto? Pues un género que creó Pedro Muñoz Seca y que se basaba en el humor más absurdo, en juegos de palabras, en situaciones completamente disparatadas, con un único fin: provocar la carcajada. Risa por la risa. Aquí no había que buscarle tres pies al gato, nada de crítica ni profundidad, solo el disparate. Y La venganza de Don Mendo es probablemente la cumbre de este teatro, hecho para pasárselo bien y punto. Bien, ahora cambiamos de tercio. Acto 2. La rebelión artística. Porque claro, mientras el astracán y el drama burgués llenaban los teatros hasta la bandera, en los márgenes, casi en la sombra, se estaba cociendo una revolución. Había un grupo de autores que pensaban que el escenario no era para evadirse, que va, sino para luchar con las ideas. Y en el mismísimo corazón de esa rebelión encontramos una palabra clave, el esperpento, una técnica dramática creada por Valle Inclán que es sencillamente genial. Consiste en deformar la realidad, presentarla grotesca, como una caricatura, para criticar la degradación de España. La idea de Valle era simple pero potentísima. Si la realidad es un esperpento, la única forma de retratarla es con otro esperpento. Como mirarse en un espejo de feria, una genialidad que lo cambió todo. Y el padre de todo esto es, sin duda, Ramón María del Valle Inclán, el gran innovador. Fíjense en su evolución. Pasa de la estética modernista a crear el esperpento, usa personajes grotescos, humor negrísimo. Y su obra maestra, Luces de Bohemia, es mucho más que una obra de teatro. Es el retrato de un Madrid decadente. Con esta obra, Valle funda una nueva forma de mirar España, sin piedad, con una crueldad lúcida y un lenguaje que, bueno, que era una bomba. Y si Valle Inclán es un gigante, a su lado hay otro, Federico García Lorca. Su viaje teatral es alucinante. Lo podemos dividir como en tres grandes etapas. Primero, una etapa inicial, en los años 20, donde mezcla lo popular con lo poético. Luego se lanza de cabeza a la vanguardia con un teatro surrealista, súper experimental. Y finalmente llega a su etapa de plenitud, con sus grandísimas tragedias rurales. Y es en esa etapa de plenitud donde nos deja su famosa trilogía rural. Obras maestras como Bodas de Sangre, Yerma y, por supuesto, La casa de Bernarda Alba, un drama potentísimo sobre la represión y la tiranía.
Aquí Lorca es un maestro, mezclando poesía y drama para hablar de temas universales: el deseo, la frustración, la opresión. La casa de Bernarda Alba la escribió justo antes de que lo asesinaran, y es un retrato, asfixiante de esa España profunda. Y entonces llegamos al acto 3, la escena de posguerra. Porque, claro, llega la guerra civil y lo rompe absolutamente todo. A Lorca no asesinan, muchísimos autores tienen que exiliarse, y el teatro que queda, el que sobrevive, tiene que aprender a hablar de otra manera. A menudo en susurros, con mucho cuidado, porque la censura estaba siempre vigilando. Si lo vemos en una línea de tiempo, es muy claro. Antes del 39 teníamos esa batalla entre lo comercial y la innovación. Luego, entre el 39 y el 65 más o menos, el teatro tiene que apañárselas para esquivar la censura. Y ya a partir del 65 hasta hoy, pues bueno, llega una nueva ola de experimentación y libertad creativa. En esa posguerra, el teatro reacciona básicamente de dos maneras. Por un lado tenemos el llamado teatro del humor. Aquí el método era el absurdo, la fantasía, la crítica indirecta. Autores como Miguel Miura o Enrique Jardiel Poncela eran unos genios en esto. Y por el otro lado estaba el realismo social, un método mucho más directo que buscaba la crítica y la reflexión moral con autores como Antonio Buero Vallejo o Alfonso Sastre. Y si hablamos de ese teatro social, la figura clave sin duda es Antonio Buero Vallejo. Él fue el dramaturgo más importante de la posguerra. Creía que el teatro tenía que hacer pensar al público, sí o sí. Y sus obras claves son Historia del teatro, Historia de una escalera, que es un retrato brutal de la frustración social, El tragaluz, sobre la responsabilidad histórica, o La fundación. Buero Vallejo se convirtió por derecho propio en la conciencia moral de su tiempo. Y llegamos al encore, teatro actual y legado. Porque a partir de mediados de los 60, y sobre todo con la llegada de la democracia, el telón se abre de par en par. El realismo empieza a dejar paso a una explosión de formas nuevas, muy influenciadas por todo lo que se estaba haciendo en Europa. Un ejemplo perfecto de esta ruptura tan radical es el teatro pánico, creado por Fernando Arrabal. Esto era una bomba. Mezclaba el absurdo, el surrealismo, la crueldad y muchísima provocación. Todo para denunciar lo irracional que es el mundo moderno. Era, desde luego, un teatro que o encantaba o se odiaba, pero indiferente no dejaba a nadie. Y ojo que hay otro cambio fundamental en esta época, el auge de los colectivos independientes. La idea del autor genio que lo escribe todo él solo empieza a perder fuerza. La creación se convierte en un trabajo de equipo. Aquí surgen grupos pioneros que lo cambian todo. Se enfocan en la creación colectiva, le dan muchísima importancia a la escenografía, a la música, a la expresión corporal. Buscaban romper con lo de siempre y llegar a públicos nuevos. Nombres como els joglars, els comedians o la fura dels baus son absolutamente clave. Para ellos, el texto era importante, sí, pero solo era una parte. El cuerpo del actor, la música, el espacio, todo contaba. Y así, con todo este bagaje, llegamos a nuestros días. El teatro español de hoy es heredero de toda esta historia que hemos contado. Es un tapiz súper rico en el que conviven perfectamente el teatro comercial, que sigue buscando entretener, con la experimentación más vanguardista y, por supuesto, la recuperación de los grandes clásicos. Aquella batalla del siglo XX entre los dos escenarios al final ha dado como resultado una diversidad que es una maravilla. Al final, el teatro siempre es un espejo de la sociedad. Así que la pregunta que nos queda flotando es, si el escenario de entonces nos revela tanto sobre ellos, ¿qué es lo que revela el escenario de hoy sobre nosotros? ¿Qué historias se están contando ahora que definirán cómo nos verán en el futuro? Una buena pregunta para reflexionar.